Aprended de mí. Jesús, nuestro modelo de vida sin pecado, parte 2. Antes de continuar con las declaraciones, una corrección en cuanto a fecha de una de las últimas que leímos en la sección anterior. Es la que dice: podemos ser participantes de la naturaleza divina, por la cual podemos vencer como venció Cristo. Está en Dios nos cuida, 13 de mayo, no 13 de marzo, sino 13 de mayo. Y ahora continuemos con las siguientes declaraciones. La próxima está en Dios nos cuida, 21 de octubre, y dice así: llenémonos de Cristo, y el poder milagroso de su gracia será tan plenamente revelado en la transformación del carácter que el mundo se convencerá de que Dios envió a su Hijo al mundo para que los hombres sean como ángeles en carácter y vida. Siguiente. Dios nos cuida, 2 de noviembre. Dice: Dios se propuso que el hombre vuelva a ser recto y noble, y él no será frustrado. Envió a su Hijo a este mundo para cargar con la penalidad del pecado y mostrar al hombre cómo vivir una vida sin pecado. Siguiente. Dios nos cuida, 18 de diciembre, y dice así: no tenemos motivo para conservar nuestras tendencias pecaminosas. A medida que nos hagamos partícipes de la naturaleza divina, se irán eliminando del carácter las tendencias al mal hereditarias y cultivadas, y nos iremos transformando en un poder viviente para el bien. Al aprender constantemente del Maestro Divino, al participar diariamente de su naturaleza, cooperamos con Dios en vencer las tentaciones de Satanás. Dios y el hombre obran de común acuerdo a fin de que éste pueda ser uno con Cristo, así como Cristo es uno con Dios. Entonces nos sentaremos juntamente con Cristo en los lugares celestiales y nuestra mente reposará en paz y seguridad en Jesús. Siguiente. Cada día con Dios, 22 de febrero. Durante mi vida he tratado de hacer lo que no estaba de acuerdo con mi inclinación, porque Cristo, nuestro modelo, no vivió para agradarse a sí mismo. Siguiente. Cada día con Dios, 12 de mayo. Dice: todo lo que puedo hacer es presentarles a Jesús, el precioso Salvador, para que sea su modelo. Si aman a Jesús, serán puros, inocentes, incontaminados. La siguiente está en el diario manuscrito 32 del 28 del 5 de 1887, citado en Cada día con Dios del 28 de mayo, y dice: el espíritu y el carácter de Cristo se manifiestan en los escogidos de Dios mediante su conversación celestial, su mansedumbre y su conducta intachable. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Siguiente. Manuscrito 34 del 3 de agosto de 1894, citado en Cada día con Dios del 3 de agosto. Dice: la influencia de la verdad, de la preciosa verdad, es santificadora. La santificación del alma mediante la operación del Espíritu Santo consiste en implantar la naturaleza de Cristo en la humanidad. De esa manera, el carácter se transforma más y más perfectamente de acuerdo con la imagen de Cristo en justicia y verdadera santidad.
Siguiente, exaltaba Jesús del 10 de marzo. Dice, como uno de nosotros había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Hebreos 7:12. Siguiente, carta 16 del 6 de junio de 1875, citada en Cada día con Dios, 6 de junio. Dice, Cristo es nuestro ejemplo. Se lo sometió a tribulaciones, soportó el sufrimiento y se humilló al asumir la humanidad. Cristo llevó sus cargas sin impaciencia, sin incredulidad, sin quejarse. No por ser el divino Hijo de Dios sintió menos el peso de sus pruebas. Usted no puede tener un problema, una perplejidad o una dificultad que no haya ejercido la misma presión sobre el Hijo de Dios, ni tampoco un pesar al cual su corazón no se haya expuesto de igual manera. Sus sentimientos se resentían tan fácilmente como los suyos. Sin embargo, la vida y el carácter de Cristo fueron inmaculados. Su carácter estaba compuesto de cualidades morales entre las cuales encontramos todo lo puro y todo lo que es verdadero, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Siguiente, exaltaba Jesús 13 de mayo. Dice, la gloria de Cristo se revela en la ley, que es un trasunto de su carácter, y su eficacia transformadora se ejerce sobre el alma hasta que los hombres son transformados a la semejanza divina. Se hacen participantes de la naturaleza divina y se asemejan más y más a su Salvador, avanzando paso tras paso en conformidad con la voluntad de Dios hasta que alcanzan la perfección. Siguiente. Exaltada Jesús, 29 de mayo. Dice, cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente, los pensamientos se sujetan a Él, vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Siguiente, exaltada Jesús, 4 de junio. Dice, mediante su palabra y su ejemplo práctico, el Hijo unigénito del Dios infinito nos ha legado un modelo sencillo que debemos copiar. Siguiente, exaltaba Jesús, 9 de junio. Dice, el carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Siguiente, exaltaba Jesús, 23 de junio. Dice, el mal humor, la exaltación propia, el orgullo, la pasión y cualquier otro rasgo de carácter desemejante a nuestro modelo sagrado debe ser vencido. Entonces la humildad, la mansedumbre y una gratitud sincera a Jesús por su gran salvación fluirán continuamente de la fuente purificada del corazón. Siguiente, exaltada Jesús, 24 de junio. Dice, asediado diariamente por la tentación, constantemente frente a la oposición de los dirigentes del pueblo, Cristo sabía que debía fortalecer su humanidad por la oración. A fin de ser una bendición para los hombres, debía estar en comunión con Dios, rogando por energía, perseverancia y firmeza. Así demostró a sus discípulos dónde se hallaba su fuerza. Sin esta comunión diaria con Dios, ningún ser humano puede recibir poder para servir.
Cristo solo puede dirigir correctamente los pensamientos. Él solo puede dar nobles aspiraciones y amoldar el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Si nos acercamos a Él en oración ferviente, llenará nuestro corazón de propósitos elevados y santos y con hondos anhelos de pureza y justicia. Siguiente, exaltada Jesús, 30 de junio. Dice, si prestamos atención a la luz que tenemos, recibiremos más luz. Edificaremos sobre la palabra de Dios y nuestro carácter se formará a semejanza del carácter de Cristo. Siguiente, carta 122 de 1901, citada en Exaltada Jesús, 3 de agosto. Dice, la mente del hombre debe fundirse en la mente de Cristo. Esta unión santifica el entendimiento e imparte claridad y fuerza a los pensamientos. Siguiente, Exaltada Jesús, 9 de septiembre. Dice, tenemos el deber de reflejar el carácter de Jesús. Deberíamos dejar que la hermosa imagen de Jesús aparezca en todas partes, sea que estemos en la iglesia, en nuestros hogares o en alguna reunión social con nuestros vecinos. Pero no lo podremos hacer a menos que estemos llenos de la plenitud de Él. Si llegáramos a conocer mejor a Jesús, lo amaríamos por su bondad y excelencia y desearíamos llegar a participar de tal manera de su carácter divino que todos supieran que habíamos estado con Jesús y aprendido de Él. Esta viene de Señales de los Tiempos, del 18 de agosto de 1887. Siguiente, el Ministerio de Curación, página 136. Dice, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Vamos a repetir esta última porque un pajarito por allí hizo algún ruido para que no perdamos nada de su contenido. Dice, el Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos partícipes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Siguiente, el Ministerio de Curación, página 136. Dice, el Salvador venció para enseñar al hombre cómo puede él también vencer. Con la palabra de Dios, Cristo rechazó las tentaciones de Satanás. Confiando en las promesas de Dios, recibió poder para obedecer sus mandamientos, y el tentador no obtuvo ventaja alguna. A cada tentación Cristo contestaba, escrito está. A nosotros también nos ha dado Dios su palabra para que resistamos al mal. Grandísimas y preciosas son las promesas recibidas para que seamos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Encareced al tentado a que no mire a las circunstancias, a su propia flaqueza, ni a la fuerza de la tentación, sino al poder de la palabra de Dios, cuya fuerza es toda nuestra. Siguiente, Señales de los Tiempos, 22 del 12 de 1890. Citada en Exaltada Jesús, 7 de noviembre. Dice, en la vida de Cristo no hubo ni siquiera un vestigio de egoísmo. Todos los que lleguen a ser colaboradores de Dios manifestarán el mismo espíritu de su Maestro. Siguiente, manuscrito 125 del 9 del 12 de 1901, citado en Alza tus ojos del 9 de diciembre. Dice, en esta lucha mortal
el Hijo de Dios, podía depender únicamente de su Padre Celestial. Todo fue por la fe. Siguiente, carta 38 de 1907, citada en El Cristo Triunfante del 26 de enero. Dice: Cristo vino a sufrir en favor de la raza caída, porque Satanás afirmaba con soberbia que nadie podría resistir sus estratagemas y vivir una vida inmaculada. Revestido de la naturaleza humana, el Redentor se sometió a todas las tentaciones que acosan a los seres humanos y en cada una alcanzó la victoria. El mundo tiene ante sí el registro de su vida, por lo que nadie debiera dudar del poder de la gracia de Dios. Cada alma que se afana por alcanzar la perfección del carácter cristiano encontrará en este mundo un campo de batalla en el que lidian el bien y el mal, y los que confían en Cristo alcanzarán la victoria. Siguiente, el Cristo Triunfante 26 de enero. Dice: Cristo vino a sufrir en favor de la raza caída, porque Satanás afirmaba con soberbia que nadie podría resistir sus estratagemas y vivir una vida inmaculada. Revestido de la naturaleza humana, el Redentor se sometió a todas las tentaciones que acosan a los seres humanos y en cada una alcanzó la victoria. El mundo tiene ante sí el registro de su vida, por lo que nadie debiera dudar del poder de la gracia de Dios. Cada alma que se afana por alcanzar la perfección del carácter cristiano encontrará en este mundo un campo de batalla en el que lidian el bien y el mal, y los que confían en Cristo alcanzarán la victoria. Siguiente, el Cristo Triunfante, 6 de febrero. Dice: Jesús vino a nuestro mundo para darnos un ejemplo viviente, para que sepamos cómo vivir y cómo mantenernos en la senda del Señor. Él era la imagen del Padre. El carácter hermoso e inmaculado del Señor ha sido puesto ante nosotros como un ejemplo que debemos imitar. Debemos estudiar, imitar y seguir a Jesucristo. De este modo nuestros caracteres serán transformados según la hermosura y belleza del carácter del Señor. Siguiente, manuscrito 49 de 1897, citado en El Cristo Triunfante, 13 de julio. Dice: Todo el cielo contemplaba la obra del enemigo contra Cristo cuando lo tentó en lugar de la humanidad caída. Y todo el cielo contempla la lucha de cada alma ante cada tentación. Y si resisten la tentación, si no ceden en algún punto en que son probados, Satanás no obtendrá la victoria. Siguiente. Manuscrito 11 de 1886, citado en El Cristo Triunfante, 28 de julio. Dice: Fue tentado en el terreno de la ambición y la presunción y derrotó al enemigo en estos puntos. Hablando de Jesús. Siguiente. Manuscrito 44, 1897, citado en El Cristo Triunfante, 10 de septiembre. Dice: Había llegado el tiempo cuando Satanás lanzaría su último intento de vencer a Cristo, pero Cristo declaró: Él no tiene nada en mí, no abrigo ningún pecado que me ponga bajo su poder. En mí no puede encontrar nada que responda a sus sugerencias satánicas. Y la siguiente está en Review and Herald del 24 de noviembre de 1885, citada en Recibiréis Poder 18 de febrero. Dice: El carácter humano, deformado por el pecado, es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Jesús se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente. Siguiente, Señales de los Tiempos, 21 de octubre de 1897, citado en Desde el Corazón, 30 de abril. Dice:
Su humildad no consistió en tener una apreciación pobre de su propio carácter y calificaciones, sino en humillarse a sí mismo hasta el nivel de la humanidad caída, para poder elevarla con él a una vida más sublime. Siguiente, carta 47 de 1894, citada en El Cristo Triunfante 19 de marzo. Dice: que quienes conocen sus Biblias vivan la vida de Cristo. Siguiente, manuscrito 155 de 1902, citado en El Cristo Triunfante 7 de julio. Dice: Cristo vino a revelar a los mundos no caídos, a los ángeles y a la raza humana, que en la ley de Dios no hay restricción que no podamos obedecer. Vino a representar a Dios en la humanidad. Cumplió cada uno de los requisitos que se nos pide obedecer. Siguiente, manuscrito 65 de 1894, citado en El Cristo Triunfante 16 de julio. Dice: hay esperanza para el hombre. La obra que está delante de nosotros es vencer como Cristo venció. Siguiente, manuscrito 57 de 1890, citado en El Cristo Triunfante 20 de julio. Dice: la perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Siguiente, carta 39 de 1887, citada en El Cristo Triunfante del 22 de julio. Dice: los cristianos no debieran sentir que están abandonados de Dios por estar sujetos a tentaciones. Si permanecen inconmovibles ante las tentaciones, Satanás los dejará y los ángeles acudirán a ministrar en favor de ellos como lo hicieron con Jesús. Siguiente, El Cristo Triunfante 24 de julio, y dice así: el Salvador derrotó al artero enemigo, demostrándonos así cómo podemos vencer. Él nos dio su ejemplo, rechazar a Satanás con las Escrituras. Jesús pudo haber recurrido a su poder divino o haber empleado sus propias palabras, pero su ejemplo no hubiese sido útil para nosotros. Cristo solo empleó las Escrituras. Cuán importante es que la palabra de Dios sea estudiada y obedecida con integridad para que ante una emergencia estemos capacitados para toda buena obra y fortalecidos para enfrentar al enemigo. Siguiente, manuscrito 97 de 1906, citado en El Cristo Triunfante 26 de julio. Dice: debemos entrar en el cielo aquí, abajo, o nunca entraremos en el cielo más allá. Aquí en la tierra debemos comenzar a vivir la vida de Cristo y entonces habrá un cielo para usted y habrá un cielo para quienes están asociados a usted. Siguiente, manuscrito 24 de 1898, citado en El Cristo Triunfante del 25 de agosto. Dice: el Señor Jesús vino al mundo para vivir la vida que cada ser humano sobre la tierra debería interesarse en vivir, una vida de humilde obediencia. Aquellos a quienes Cristo ha dado un tiempo de prueba para formar caracteres para las mansiones que ha ido a preparar, deben imitar el ejemplo de su vida. Siguiente, ser semejante a Jesús, 10 de diciembre. Dice: Cristo vino para dar un ejemplo de perfecta conformidad con la ley de Dios, tal como se requiere de todos, desde Adán, el primer hombre, hasta la última persona que viva en la tierra. Declaró que su misión no consistía en destruir la ley, sino en cumplirla mediante una perfecta y cabal obediencia. Vino para demostrar el hecho de que la humanidad, aliada por la fe viviente con la deidad, puede guardar los mandamientos de Dios. Siguiente,
Joya de los Testimonios, tomo 3, 291 y 292, citado también en La Maravillosa Gracia, página 248. Dice: hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones. Pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Siguiente, Joya de los Testimonios, tomo 4, página 32 y 33, citado en La Maravillosa Gracia, página 254. Dice: el hombre debe obrar con su poder humano, auxiliado por el poder divino de Cristo, para resistir y vencer a cualquier costo para él. En resumen, el hombre debe vencer como Cristo venció. Siguiente, deseado de todas las gentes, página 634, citado en La Maravillosa Gracia, 255 la página. Dice: Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió y obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Siguiente, deseado de todas las gentes, 634 la página, citado en La Maravillosa Gracia, 255. Dice: han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar, un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Siguiente, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 566. 566. Dice: mire cada uno a Cristo y copie el modelo divino. Siguiente, Mi vida hoy, del 7 de marzo. Dice: es necesario que traten fervorosamente de lograr en su vida la perfección que revela la vida del Salvador, de manera que cuando Cristo venga, estén preparados para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Siguiente, Dios nos cuida, 3 de noviembre. Dice: es nuestro deber vivir como vivió nuestro gran ejemplo. Siguiente, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 408. Dice: el ejemplo de Cristo nos muestra que nuestra única esperanza de victoria reside en resistir continuamente a los ataques de Satanás. El que triunfó sobre el adversario de las almas en el conflicto de la tentación comprende el poder de Satanás sobre la especie humana, pues lo venció en nuestro favor. Como vencedor, nos ha dado la ventaja de su victoria, para que en nuestros esfuerzos por resistir las tentaciones de Satanás, podamos unir nuestra debilidad a su fuerza, nuestra indignidad a sus méritos. Y si en las fuertes tentaciones somos sostenidos por su poder prevaleciente, logramos resistir en su nombre todopoderoso y vencer como Él venció. Siguiente, Mi vida hoy, 23 de octubre. Dice: la venida de Cristo a nuestro mundo fue un gran acontecimiento, no solo para este planeta, sino para todos los mundos del universo de Dios. Vino para tomar nuestra naturaleza, para ser tentado en todo como nosotros y dejarnos, a pesar de ello, un ejemplo de perfecta pureza y un carácter sin mancha. Siendo que fue tentado en todo como nosotros, sabe comprendernos, sabe cómo comprender y ayudar a los niños y jóvenes, porque Él también fue niño y comprende cada prueba y tentación en que aflige a los niños, refiriéndose a Satanás. Siguiente, Mi vida hoy, 27 de noviembre. Dice: Cristo se humilló hasta el punto de permanecer al frente de la humanidad, de soportar tentaciones y sufrir las aflicciones que los seres humanos tendrían que sobrellevar y resistir.
Él tiene que saber lo que la humanidad debe arrastrar frente al enemigo caído para estar en condiciones de socorrer a los que son tentados. Y Cristo ha sido designado nuestro juez. El Padre no es tal. Tampoco lo son los ángeles. El que llevó la naturaleza humana sobre sí y vivió una vida perfecta en este mundo es quien nos va a juzgar. Solo Él puede ser nuestro juez. Siguiente, Carta 67 de 1902, citada en El Ministerio Médico, 238 la página. Dice, Él tomó sobre su naturaleza sin pecado nuestra naturaleza pecaminosa para saber cómo socorrer a los que son tentados. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 269 y 270. Dice, Cristo vino para mediar entre Dios y el hombre, para hacer al hombre uno con Dios, poniéndolo en obediencia a la ley divina. No había poder en la ley para perdonar a su transgresor. Solo Jesús podía pagar la deuda del pecador. Pero el hecho de que Jesús haya pagado la deuda del pecador arrepentido no le da a él licencia para continuar transgrediendo la ley de Dios, sino que debe, de allí en adelante, vivir en obediencia a esa ley. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 295. Dice, la majestad del cielo se hizo cargo de la causa del hombre y con la misma ayuda que puede obtener el hombre resistió las tentaciones de Satanás, así como el hombre debe resistirlas. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 313. Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 326. Dice, el hombre caído, al encontrarse en circunstancias difíciles, no tendría poder para efectuar milagros en su favor, para salvarse del dolor o de la angustia o para darse la victoria sobre sus enemigos. El propósito de Dios era someter a prueba y examinar a la raza humana y darle una oportunidad de desarrollar el carácter, poniéndola frecuentemente en circunstancias de prueba donde pudiera demostrar su fe y confianza en el poder y amor divinos. La vida de Cristo fue un modelo perfecto. Por su ejemplo y precepto, siempre enseñó al hombre que debe depender de Dios y que su fe y firme confianza debieran estar en Dios. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 327. Dice, porque el hombre caído no podía vencer a Satanás con su fortaleza humana, vino Cristo de las reales cortes del cielo para ayudarlo con su fortaleza humana y divina combinadas. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 327. Dice, Cristo sabía que Adán en el Edén, con sus ventajas superiores, podía haber resistido la tentación de Satanás y podía haber vencido. Sabía también que no era posible que el hombre fuera del Edén, separado de la luz y del amor de Dios, desde la caída, resistiera con su propia fuerza las tentaciones de Satanás. A fin de proporcionar esperanza al hombre y salvarlo de su completa ruina, se humilló a sí mismo al tomar la naturaleza humana para que con su poder divino combinado con el humano pudiera alcanzar al hombre donde éste está. Obtiene para los caídos hijos e hijas de Adán aquella fortaleza que es imposible que ellos ganen por sí mismos, para que en el nombre de Cristo puedan vencer las tentaciones de Satanás. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. Dice, 1.
honrado por todo el cielo, vino a este mundo para estar en la naturaleza humana a la cabeza de la humanidad, para testificar ante los ángeles caídos y ante los habitantes de los mundos no caídos que, mediante la ayuda divina que ha sido provista, todos pueden caminar por la senda de la obediencia a los mandamientos de Dios. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 363. Dice, en la fortaleza del Redentor, el hombre débil y propenso al error puede llegar a ser más que vencedor sobre el mal que lo acosa. Siguiente, Mensajes Selectos, tomo 1, página 424. Dice, Cristo es el gran modelo. Su carácter debe ser nuestro carácter. Toda excelencia está en él. Siguiente, Review and Herald del 10/5 de 1891, citada en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 218 y 219. Dice, muchos parecen pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que ellos no tienen poder para vencer y pecan contra Dios pronunciando con sus labios palabras de desaliento y de duda en lugar de palabras de fe y valor. Cristo fue tentado en todo punto en que lo somos nosotros y sin embargo se mantuvo sin pecado. Él dijo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar ninguna posición ventajosa en Cristo para tentarlo. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. Última declaración. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 289. Dice, los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo deben entrar en una nueva vida y dar un ejemplo vivo de lo que es la vida de Cristo. Bien, hermanitos amados, hemos terminado de compartir con ustedes las declaraciones que les ofrecimos en esta ocasión. Como mencionamos, no hay comentarios de nuestra parte. Le corresponderá a cada quien, al leer las declaraciones, contestar la pregunta si Jesús es modelo a seguir para nosotros o no. Y también informarles que si alguien tiene interés en este material en PDF, solo solicítenoslo y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Bendiciones y hasta una próxima.